Bueno, el módulo 1 es para que conversemos de la crisis del agua en Chile y el mundo y un poco la realidad de las perspectivas que hay el día de hoy. Voy a hablar de tres cosas muy breves sobre la crisis ecológica global y su manifestación en Chile, sobre la realidad de la crisis global y nacional del agua, y tratar de concluir para abrir a una discusión. Lo primero es que la discusión sobre la crisis ecológica global ya tiene varias décadas. Hace poco, o este año, se conmemoran los 50 años de lo que fue la Cumbre de la Tierra, que se realizó en Estocolmo en el año 1972, que fue una de las, no fue la primera, pero fue una de las primeras instancias de debate político y social sobre los límites que tenía el tipo de desarrollo y el crecimiento económico y el crecimiento poblacional que estaba llevando la humanidad. Y ahí se produjo una discusión muy fuerte entre los países que estaban, comillas, con un cierto nivel de desarrollo y aquellos que estaban en vías de desarrollo, porque ya se empezaban a notar consecuencias bastante importantes en el cambio, digamos, de la capacidad que tenía la humanidad o que tiene la humanidad para cambiar, para transformar su entorno, para transformar procesos en la Tierra. Pasaron muchas décadas, ¿verdad?, con diferentes informes sobre la capacidad del ser humano de transformar la Tierra, y en el año 2000 apareció ya el concepto por primera vez que se denominó el antropoceno, a raíz de un Nobel de Química que fue trabajando distintas investigaciones a propósito de la acumulación o la aparición o el rompimiento de ciertos ciclos de sustancias, digamos, o de elementos químicos en lo que eran los ciclos de esos elementos en la Tierra. Y este concepto se afincó después de una publicación del año 2015, en que establecía que el antropoceno hace referencia al intervalo de tiempo en la historia de nuestro planeta, ¿verdad?, como una especie de era, que se caracteriza por un cambio rápido y profundo en la geología de la Tierra. O sea, se le dio el carácter a los seres humanos, la capacidad de alterar, ¿verdad?, el planeta, de alterar el sistema terrestre, al punto de que esta alteración dejaría o va a dejar una huella geológica duradera en el tiempo, en los sedimentos y en el tiempo. Y por lo tanto se acuñó este concepto que ha sido muy útil, reconocido por algunos y no por otros, para establecer que estamos en una era del antropoceno, distinta al holoceno, en que el ser humano es capaz de producir cambios relevantes al sistema Tierra en su conjunto. Y esa investigación estableció lo que se llama un tablero de indicadores que mostró, a partir de distintos estudios y mediciones en diversos países, en distintas latitudes, cómo a partir de la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la aceleración de una serie de procesos, ¿verdad?, de crecimiento poblacional, de crecimiento económico, de inversiones directas, de uso de fertilizantes, de un uso mayor del agua dulce, etcétera, etcétera, que llevaron a su vez, ¿verdad?, durante las décadas siguientes hasta el día de hoy, a tener consecuencias en otros serie de indicadores del funcionamiento del sistema terrestre, o sea, a lo que tenía que ver con la concentración del carbono, que es el primero que aparece a la izquierda arriba en este cuadro, en la concentración del nitrógeno, el metano, en el proceso de acidificación de los océanos, en el aumento de la temperatura y una serie de otros indicadores que implicaban que el ser humano, con esta intervención, con su crecimiento, estaba rompiendo el marco de variabilidad que tenía el periodo anterior, ¿verdad?, que era el Holoceno. O sea, estábamos dejando nosotros, con esta capacidad de cambio, una huella geológica en la Tierra, y eso ya significaba que estábamos en una nueva era, a la que se le denominó en este estudio que hizo Will Steffen y otros autores, antropoceno. Entonces, dentro de lo que hoy día se habla de este marco de cambio global del sistema terrestre, hay una serie de impactos, ¿verdad? Los más conocidos, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, o sea, la temperatura media en el planeta y su impacto en el clima, ¿no?, y el sistema terrestre en general, cambiando las temperaturas, el patrón de lluvia, eventos extremos. Otro de los cambios importantes a los que se hace mención es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelos,
también se habla de, obviamente, de la crisis del agua, con la pérdida de fuentes de agua y la degradación, ya sea por el término de las fuentes o por contaminación, la crisis que hay en los océanos, todos estos elementos afectan la vida humana, generando una crisis ecosocial en la que vivimos hoy. En el caso del calentamiento global, probablemente el más conocido y más bullado, que empezó formalmente con lo que fue las investigaciones del panel intergubernamental para el cambio climático a fines de los 80, y ya más establecido con lo que fue la Convención Marco a principios de los 90, los modelos muestran una correlación muy fuerte entre lo que es, obviamente, el aumento de la concentración de CO2 o gases equivalentes y el aumento de las temperaturas, ¿no? Eso es algo que ha continuado incluso a pesar de todas las demandas que se hacen en las diferentes convenciones de las partes, ¿no? De las COP. Se sigue esto año a año, aumentando el nivel de emisiones, y por lo tanto los modelos van mostrando que avanzamos hacia un aumento de la temperatura. Esto obviamente tiene un efecto en el cambio del clima global, pero también con expresiones particulares. Hay un aumento de la temperatura media del planeta, hay cambio en la distribución de las precipitaciones. Si ustedes ven el cuadro que está acá, ahí se muestran dos tipos de modelos distintos, digamos, dependiendo del aumento de las concentraciones, con su proyección, ¿cómo se llama esto?, hasta el año 2100, y se ve ahí un aumento importante de temperatura en un caso, y también cambios importantes en las precipitaciones. Hay derretimiento de las masas de hielo y polar, eso ya está ocurriendo, aumento del nivel del mar, que también está ocurriendo, y obviamente también hay un elemento, digamos, como consecuencia también la liberación de nuevos gases de metano que vuelvan a influir y a generar una mayor propensión, digamos, al aumento de la temperatura por acumulación de estos gases de efecto invernadero. En términos de lo que son los eventos extremos, la asociación de estos eventos, que además por estos días lo hemos visto en diferentes países, en Pakistán, hace una semana atrás en Puerto Rico, cada vez con mayor intensidad. Al año 2017 significaron la pérdida de 320.000 millones de dólares, y lo que se empieza a hablar ya desde hace varios años es que, en definitiva, en el caso del cambio climático, hay una afectación directamente del desarrollo. En el caso de la pérdida de biodiversidad, esto es lo que se llama la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También hay una fuerte extinción, derechamente, de especies, ¿no? Los indicadores muestran que están desapareciendo un número importante de especies mamíferas, también de los anfibios, de coníferas, de aves. O sea, hay una rápida extinción de un número importante de especies, de un porcentaje importante de especies, de las que son conocidas. O sea, de las que son conocidas hay un importante porcentaje, los que están acá, de especies que se están terminando, y probablemente también desaparecen especies que no alcanzamos a conocer, que no alcanzan a ser descritas. Y esta crisis, yo estoy saltando a manera de introducción, tratando de componer un poco el relato de esta presentación, y esta crisis también tiene una expresión social, ¿no? Tiene una expresión en todo lo que son las migraciones, las pérdidas de trabajo, las pérdidas de actividades productivas, los conflictos que se generan, y el drama, quizá a nivel global más fuerte, que tiene todo lo que es el cambio, el impacto ecosocial, el cambio que está teniendo el planeta, es que existe derechamente el asesinato de defensores, ¿verdad?, de derechos humanos y ambientales, que en el año 2019 llegó a 304 personas a nivel global, de lo que se conoce, ¿no? Y que América Latina viene a ser la región con mayor incidencia en asesinato. Aquí no están los datos, muchas otras estadísticas que tienen otros centros de estudio que se refieren a las personas que son amenazadas, a las personas que tienen que irse de sus hogares por querer defender su tierra, su entorno, su territorio. Y entonces ya esta es como una expresión más dramática, digámoslo así, de lo que es, digamos, ecológica y su impacto social y su impacto político a partir de lo que es la disputa por recursos, ¿verdad?, y los cambios que está teniendo la tierra. Lamentablemente, esta realidad tiene
que se viene demostrando hace mucho tiempo, tiene una serie de riesgos asociados puestos en perspectiva. Y yo elegí este informe, que no es, no es una institución precisamente ecologista, ni es una institución que defiende los intereses de las comunidades, porque se trata del Foro Económico Mundial, pero ellos vienen haciendo hace muchos años estudios prospectivos en que le preguntan a cerca de 1000 decisores de política en diferentes partes del mundo las perspectivas de lo que viene hacia adelante. Y este es un informe de septiembre del 2022, hace poco rato lo sacaron, y en los próximos 10 años, prácticamente la mayor parte de los riesgos, ahí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 riesgos, están asociados a los temas ambientales, ¿no? Están asociados a la falla de la acción climática, o sea, hay una desesperanza de lo que puede hacer en materia climática, si efectivamente la humanidad es capaz de reaccionar a esto, a los eventos extremos, a la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, y los 3 primeros están relacionados con el medio ambiente, que son los que acabo de mencionar, a la crisis de los recursos naturales, ¿no? Y a otra serie de crisis que tienen que ver con la falta de cohesión social, con la muerte por infecciones, etc. O sea, estamos en una situación con una panorámica bastante compleja a nivel global, en que el aspecto ecológico es muy relevante para entender lo que ocurre en el marco, digamos, social, político, geopolítico también. En el caso de Chile, también existe una mirada similar. Chile hace mucho tiempo sabemos que es un país con alta vulnerabilidad. Se habla de que tiene 7 de los 9 criterios de país vulnerable. Están el aumento por las olas de calor, que las conocemos, la frecuencia e intensidad de incendios, el aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares, pérdida de fuentes de agua. Hay innumerables reportajes que dan cuenta de eso. El aumento de la desertificación y la pérdida de vegetación y biodiversidad. El Ministerio de Medio Ambiente tiene un atlas de riesgo climático que es bien interesante de mirar, porque uno puede ir viendo por regiones algunas de las cosas que se han proyectado. También parte de esta crisis, ¿verdad?, ecosocial, no todo está ligado al elemento global, también a nivel local. Nosotros somos un país que tenemos altos niveles de contaminación. Durante mucho tiempo se trabajó lo que era el PM10, o sea, partículas mayores a 10 micrones, y hoy día se sabe que un componente que causa mucho daño es el PM2,5, y que causa alrededor de 3000 hospitalizaciones y cerca de 4500 muertes al año en Chile, ¿no? Esto es parte de un informe que hizo el CR2 de la Universidad de Chile el año 2020, y que de alguna manera muestra cómo toda la zona central de Chile, y sobre todo la zona sur, tiene este problema de alta contaminación. En términos de lo que es la biodiversidad, el informe del 2018, también del Ministerio de Medio Ambiente, muestra un alto porcentaje de especies amenazadas dentro de aquellas que pueden ser evaluadas. O sea, las especies primero son descritas y solo algunas de ellas se le analiza su riesgo. Gran parte de los porcentajes, los altos porcentajes que están siendo amenazados, los peces y los anfibios, están asociados a los ecosistemas acuáticos, digamos. Entonces, también ahí hay que mirar que gran parte de esta pérdida de biodiversidad está ligado, digamos, a la conservación y a la protección del agua. En materia de bosques, este es un informe del año 2020 también, que hizo una institución un proyecto bien interesante que se llama Escenarios Hídricos, y que muestra cómo se ha ido perdiendo en la zona central, en este caso la cuenca del Maule, una parte importante de los bosques, ¿no?, de la cubierta y los bosques, para ser usado en otro tipo de uso. Y una de las coordinadoras de este estudio, de Escenarios Hídricos 2030, declara, digamos, que un 10% del bosque nativo en una cuenca o microcuenca aporta un 14% del caudal de agua. O sea, cuando nosotros sacamos el bosque de la cuenca, estamos derechamente restando capacidad de retener y de gestionar agua a esa propia cuenca. Y en términos de lo que son los conflictos socioambientales, bueno, esta es otra herramienta que puede ser interesante para ver cómo ha marchado la cosa. Yo puedo decir, porque tengo una fotografía que no la coloqué acá, que hace una menor la cantidad de conflictos socioambientales que mostraba el mapa de conflictos del INDH. Eso está en la página del INDH. Un 85% se relaciona directamente con el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Estos no son porcentajes excluyentes. Un 44% tiene que ver con el derecho al agua, y un 16%, por ejemplo, de los conflictos está directamente relacionado con lo que es el agua potable y el saneamiento de la zona rural. Entonces,
hay conflictos socioambientales en Chile y estos son los que están identificados. Probablemente existen muchos más que no son analizados o que tienen otra condición. ¿Cuál es la realidad? ¿Puedo hablar? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, sí que vi que Entonces, la OMM, en un estudio del año pasado, cifró que hay 3.600 millones, esta es la Organización Mundial de Meteorología, sin un acceso adecuado al agua, que al menos en un mes al año no tienen agua. Y esto va a ir empeorando al 2050 con una cifra de 5.000 millones, prácticamente la mitad de la población que va a haber en esa época. Bueno, hay un decrecimiento de las fuentes de agua permanente, ¿verdad?, en las últimas décadas, o sea, de la capacidad del agua dulce disponible, y los desastres han ido aumentando, como tenemos, digamos, claridad que ha sucedido en las últimas semanas. Las sequías se incrementaron, ¿verdad? Y sobre todo esto ocurre con mayor fuerza en aquellos países que no tienen una capacidad para responder a estos cambios tan fuertes que se están produciendo, ¿no? Habla este mismo informe que 107 países no están en la vía correcta para alcanzar el objetivo de gestionar de manera sostenible sus recursos hídricos. Y es muy probable, yo no he podido, no incorporé eso, no lo investigué para esta presentación, que los objetivos de la ODS, ¿verdad?, el objetivo número 6 de agua potable y saneamiento, no vaya a ser cumplido en gran parte al 2030, en gran parte de los países del mundo como fue comprometido. Entonces, algunas tendencias que uno podría decir para la crisis del agua a nivel mundial. Primero, todos los informes que hacen prospectiva 10, 15, 20 años indican que la población va a seguir aumentando y por ende las actividades económicas. Y cuando aumenta la actividad económica, hay un aumento también de la demanda de agua. Segundo, que el calentamiento global y el cambio climático reducirán las fuentes de agua. Y nosotros hemos visto cómo el último conflicto más bien ha echado por tierra los planes que tenían algunos países de restringir el uso de hidrocarburos. Va a continuar la contaminación, el deterioro de las fuentes de agua y su sobreexplotación, sobre todo lo que tiene que ver con la agricultura y la industria, porque el aumento de la población exige el aumento de la superficie de cultivo para alimentos. Sigue habiendo un método de infraestructura deficiente en el uso del agua. Van a aumentar las disputas y los conflictos por el agua y cada día es mayor la posibilidad de lo que se denomina el día cero en ciudades medianas y grandes. Chile el año 2000, Santiago, disculpen, la región metropolitana estuvo el 2020 muy cerca de una situación parecida, pero bueno, existe un acuerdo o intermediación de las autoridades para que parte de las aguas para la agricultura de la cuenca del Maipo sean traspasadas a las empresas sanitarias que le proveen agua a este territorio. En el caso de la crisis del agua en Chile, tiene diferentes manifestaciones, son muy similares los problemas que hay en Chile a los que hay en otros países, pero también tiene sus particularidades. Hay una crisis de disponibilidad presente y futura de las fuentes de agua, hay una crisis de institucionalidad y normativa, probablemente esto nos distingue de otros países, hay una crisis de conocimiento, hay mucha falta de conocimiento sobre lo que ocurre con los sistemas de agua en Chile, y a mi juicio, yo incorporé esto acá, hay una crisis de cultura, de falta de comprensión del fenómeno del agua y cómo debemos relacionarnos con ella. En el caso de la crisis de disponibilidad, por ejemplo, la DGA proyecta un incremento de 4,5% del agua consumida anualmente al año 2030, o sea, todos los años un nuevo 4,5% sobre lo que ya se consume de demanda, ¿no? Que contrasta con la disponibilidad, sobre todo en la zona central de Chile, donde se concentra la población. Y eso implica un impacto directo sobre los ecosistemas que generan agua y también sobre las fuentes directas de agua. La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas es una cosa que no se ha podido detener y ha ido creciendo en la central de Chile, sobre todo lo que tiene que ver con contaminación por nitrato. Hay una crisis también de disponibilidad a partir del cambio climático. Este es el informe del Banco Mundial, el del año pasado, el 2021, muestra, digamos, que ya se reconoce que hay 1/3 menos de precipitación, ¿verdad?, en la zona central de Chile, y se habla que en el caso de las sequías, en las últimas sequías de la década del 60 hasta el 2019, Chile, cada una de estas sequías perdió en promedio $1.000 millones. Bueno, la crisis del agua en Chile, en materia de lo que es la disponibilidad de agua potable rural, esto es un tema que ha sido bastante discutido. 47,2% de la población no tiene acceso acceso a agua potable de manera regular, y una importante cantidad de las personas que habitan en las zonas rurales han debido, ¿verdad?, en el caso del año 2019, tener agua a través de camiones aljibes, ¿no?
casi 400.000 viviendas, 700.000 personas, una cosa bastante importante. Desde el punto de vista de la institucionalidad, de la crisis institucional, a pesar de los ajustes, los cambios que se hacen, estos son informes muy antiguos, desde el año 2011 y el 2013, el Banco Mundial hizo estudios que mostraban el problema que tiene la institucionalidad chilena, que lamentablemente no pudo ser superada, digamos, en lo que se planteaba en la Constitución anterior, que básicamente la muestran como una institucionalidad fragmentada, dispersa, descoordinada y sin una jerarquía. El Estado no tiene capacidad de regular ni hacer cumplir las normas sobre la gestión del agua y tampoco capacidad para garantizar el derecho humano al agua. Y en materia de crisis de conocimiento, ya voy entrando ya para la fase de las conclusiones, en materia de lo que son lo que consideramos como el conocimiento y cultura del agua, de protección del agua, existen brechas importantes de parte del sector público en términos de conocimiento, de dato duro, de qué es lo que ocurre en las cuencas, sobre todo lo que tiene que ver con agua subterránea, ¿no? De conocimiento sobre el impacto del cambio climático, no a escala global o incluso a escala regional, sino a escala de cada cuenca. Eso es algo que requiere mucho estudio, hay aproximaciones, pero cómo funciona realmente hay falta de información. Y en algunos de estos casos impide una toma de decisión más certera, ¿no? Hay un déficit de información, de cómo funcionan las fuentes, de cómo se están capturando el agua de esas fuentes, etcétera, ¿no? Todos estos son informes, están en el informe del Banco Mundial del 2021 y más reciente del MOP del 2022. Y en términos de lo que es la cultura de protección del agua, nosotros hicimos una encuesta, que también la podemos compartir, de percepción del agua, ¿verdad? Nos damos cuenta que no hay programas continuos de formación en torno al agua. Existe una cultura despilfarradora en muchos aspectos, en sectores productivos del agua. En la agricultura se habla de un 50% de agua, digamos, de uso ineficiente de las aguas para el riego. En el caso de las sanitarias, hoy es cerca de un 30%. Entiendo que en el caso de aguas andinas aproximadamente un 100%. Y también falta información sobre las acciones del Estado y las encuestas nos muestran que las personas no conocen lo que está ocurriendo en materia del agua. Vamos a las conclusiones. Primero, bueno, estamos en una crisis planetaria que uno podría aproximarse a ella desde el concepto de lo que es el antropoceno, que esta idea de una crisis ecosocial y centrada también, o donde uno de los aspectos centrales es el agua, no solamente se puede ver en datos objetivos, sino en la percepción general de las personas. Los problemas son similares a nivel global en distintos países, aunque algunos tienen sus particularidades. Una particularidad de Chile es el tema de la institucionalidad, ¿no? Que no hemos podido resolver en décadas. Recién tenemos, este año, principio de este año, por ejemplo, se aprobó el Código de Agua, que estuvo cerca de 10 años discutido, y la anterior modificación del Código de Agua estuvo 13 años en el Congreso. Tenemos una nueva ley de servicios sanitarios rurales que va a ser modificada por una segunda, aplazada por una segunda ocasión. O sea, hay un problema con la institucionalidad del agua. Y de alguna manera se ven todos los países afectados, pero obviamente los países menos desarrollados o más desarrollados tienen menor capacidad para reaccionar y poner recursos a disposición de adaptarse a esta situación. Chile es un ejemplo, a mi juicio, de mal desarrollo en lo que tiene que ver con el agua. Tenemos pérdida de fuentes de agua por diferentes causas antropogénicas globales y locales. Hay un aumento del riesgo de acceso humano al agua en la ciudad y las zonas rurales, ni hablar. El marco regulatorio impide, ¿verdad?, dificulta la solución a los problemas por un tema de intereses, o sea, que tiene que ver con el hecho de que esté privatizado. En los hechos está privatizada el agua, a pesar de que el Código de Agua diga que es un bien nacional de uso público, en los hechos es privada por los derechos de aprovechamiento, y eso impide soluciones de carácter colectivo. La proyección y percepción futura es medio de crisis. Prácticamente la mayoría de las personas que se le consultan en la encuesta dicen que la cosa va a empeorar en 10 años más. Hay un aumento de la conflictividad en los territorios y también hay un aumento, o sea, hay una carencia de conocimiento y cultura del agua, por lo cual habría que avanzar en esa línea. Para terminar, una pequeña reflexión. Está hoy día discutiéndose lo que es intentar hacer un acuerdo para reiniciar un proceso constitucional. A mí me parece que siempre está el riesgo de que no se avance en cosas tan importantes, en cuestiones tan importantes como lo que es la gestión del agua. En años anteriores se intentó establecer en la Constitución el derecho humano al agua, no se pudo. Me parece que a todas las personas que tenemos interés
en que este bien, que es vital para la naturaleza, para la alimentación y sobre todo para el consumo humano, esté garantido en la nueva Constitución, y por lo tanto este tipo de iniciativas son las que nos motivan a nosotros para abrir la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora las y los participantes que quieran ir pidiendo la palabra para realizar preguntas, comentarios, queda abierta, levanten la mano por favor en Zoom y los vamos anotando con las palabras. Y si también nos podemos presentar cuando vayamos a contar algo, hacer un comentario o contar de su experiencia, de dónde vienen. Esta es la primera sesión, podemos, para romper el hielo. Estaba Sara y después Fabiola. Ya, hola, gracias por la charla, digamos, por la exposición. Está todo allí muy condensado. Yo estoy bastante informada sobre el tema del agua porque trabajo en indicadores de calidad biológica del agua. Entonces me interesa mucho y he leído bastante sobre el tema de la gestión de los recursos hídricos. Bueno, me cojo la última aseveración en relación con la derecho humano al agua y otras novedades que hay en la ley de reforma del Código de Agua de ahora de abril. ¿Por qué decimos que no ha habido un avance? O mejor dicho, de otra manera, explicar en qué se ha avanzado allí y qué es lo que se puede seguir implementando. O sea, bueno, ahí no está tocada, parece, la institucionalidad del agua ni en la reforma. Pero sí el derecho humano al agua está allí y otros ítems que son de avance. Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Fernando, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a ir conversando No, inmediatamente? juntemos Ok. preguntas, unas 2, 3, y después vamos Ahora, a seguir. la palabra la tenía Fabiola y después Francisco Castro. Hola, buenas. Mira, yo soy una dueña de casa nada más, no tengo ningún cargo en especial, pero me preocupa demasiado el problema que hay con el agua. Y yo me pregunto por qué los congresistas, que son los que tienen que, no sé, reglamentar el asunto del agua, no sé por qué no lo hacen. No entiendo cuál es la finalidad de no proteger el agua, cuando todos tenemos derecho a tener agua en nuestras casas, tener alimento, y por qué la agricultura a veces despilfarra y se hace tanto alimento, o sea, se cosecha, se siembra tanto, que al final se gasta agua de más. Lo mismo con los animales, no entiendo por qué se mata tanto animal y hay tanto animal, si hay mucha carne que se bota y los recursos no son aprovechados. Entonces, pienso que no sé, pues las autoridades como que no se preocuparan de todo el tema, y es necesario. ¿Por qué no se regula el asunto de las construcciones, los humedales? ¿Por qué se sabe que se roban el agua de alguna parte y no se supervigila? No sé, esas son mis preguntas y son mis temas del día a día, porque yo me preocupo del agua, en realidad soy
se reutilice el agua que en mi casa se junte, el agua de la ducha, es como... Ay, qué problema. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, Fabiola. Francisco, te habías pedido la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarlos a cada uno y a cada una de los que nos acompañan este día. Agradecer a Fernando por su notable exposición. ¿Y por qué parto con esto? Porque creo que es súper importante que el instituto genere estos espacios de conversación y de actualización de datos duros sobre un tema tan importante y tan relevante para el futuro próximo de nuestro país como Chile, atendiendo a los niveles de concentración de agua dulce que el país tiene, refiriéndonos desde un contexto geopolítico. Así que por lo mismo partir mi agradecimiento. Yo provengo de la comuna de San Clemente, comuna que fundada a las orillas del río Maule, una cuenca sumamente intervenida por varios proyectos de carácter hidroeléctrico, suman más de 20 los proyectos en desarrollo en la cuenca, y también una región con un alto porcentaje, como Fernando exponía gráficamente, de plantaciones forestales, lo que ha minado el desarrollo y el progreso de la agricultura familiar campesina principalmente, ya que todos los esfuerzos desarrollados en su oportunidad con la reforma agraria hoy quedan estériles por la alta presencia de predios forestales y la escasez del acceso al agua potable. Hoy, lamentablemente, mi comentario va en relación con que nosotros estamos pagando las consecuencias de la separación del agua y la tierra. Estamos pagando las consecuencias y estamos viendo los nefastos resultados que el modelo neoliberal excesivo que se aplicó en Chile a sangre y que costó muchas vidas, hoy pone en cuestionamiento la supervivencia de las generaciones futuras. Y ahí uno cuestiona probablemente lo que uno aprende o lo que uno lee sobre lo que es desarrollo sostenible. Y a mí en lo personal me preocupa un montón, porque a modo de comentario me quedó un concepto acá que lo quiero comentar, que es la no existencia de programas continuos de formación en un uso responsable de agua. Y eso porque si yo viajo y me interno en el secano costero plagado de plantaciones forestales, al lado de una gran plantación forestal de una gran empresa voy a ver a un pequeño ganadero que se ha dedicado toda su vida a la pequeña ganadería, a la crianza de conejos, de corderos, y esa forma de trabajo y de vivir probablemente sea antecedida por 2 o 3 generaciones. Y cuando vemos los datos vemos que una familia que en su oportunidad producía 50 cabezas de ganado, hoy con la falta de agua está solo produciendo 10, probablemente 15, lo que siquiera alcanza para subsistir. Y estos ejemplos ustedes los pueden ver en la macrozona, en O'Higgins, Maule y Ñuble, en comunas como Pumanque, Guarañé, y algunas otras de la región del Ñuble y del Biobío. Y eso incide y se relaciona negativamente con la falta de capacidad técnica o de capital humano avanzado presentes en los municipios, que son principalmente los órganos territoriales, entre comillas, con mayor contacto con la ciudadanía. Las SECPLAN no cuentan con profesionales con los conocimientos técnicos para poder desarrollar proyectos hidrogeológicos, y eso provoca como consecuencia una sobrecarga del trabajo que realizan las direcciones de obras hidráulicas. Y eso que manifiesta en general, en mi percepción, la necesidad de un cambio urgente de la institucionalidad del agua, porque estamos hablando solo en una materia de carácter exploratoria, pero estamos descuidando el proceso propio de revisión de los proyectos de inversión pública, que puede tardar mucho tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social, viendo los RGS y las pertinencias técnicas y económicas que tienen los proyectos para poder desarrollarse. Y todo este tiempo que vamos perdiendo
es tiempo que va pasando y que los datos, como se dice que el dato mata el relato, los datos nos van mostrando que a medida que el tiempo pasa es menos la cantidad de agua disponible para el consumo humano y sobre todo para el desarrollo de la agricultura. Sobre todo en zonas como en las que yo resido, en las cuales los españoles en la época de la colonia destacaban lo fecundo de nuestros valles, y en el retorno a la democracia se le intentó dar un giro agroalimentario situando a la zona como granero del país y de varios mercados internacionales. Veo que eso está completamente puesto en duda, y creo que el punto de partida va justamente con un cambio en la institucionalidad, más allá de lo normativo, que por supuesto, ojalá en el nuevo proceso constituyente no se descuide la preponderancia del tema y la importancia que tiene el agua, pero que ello también vaya acompañado con una nueva institucionalidad. No sé si seguir un modelo como el español, como el brasileño o el argentino, pero sí es necesario repensar en el fondo, digamos, qué vamos a hacer de aquí en más, porque creo que los desafíos que nos va a poner nuestro contexto son cada vez más difíciles, y probablemente nosotros en este momento no tengamos la capacidad siquiera para poder dimensionarlos. Así que agradecer nuevamente la oportunidad que tenemos de poder ir aprendiendo en colectivo sobre un tema tan relevante. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Francisco. ¿Te parece Sí. que leemos con esta Sí. pregunta? Sí, voy a hacer... la palabra. Gracias, voy a hacer así un comentario. Primero a Sara. Sara, yo no soy experto en el aspecto jurídico normativo del conjunto de leyes que se han estado aprobando y tramitando. ¿Ya? Tenemos un módulo especial para eso, con una persona que tiene mayor conocimiento de los detalles. Pero sí quiero responder lo que planteaste a propósito del derecho humano al agua. ¿Ya? En el gobierno... En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se intentó, a través de juntar varios proyectos de ley que estaban en el Congreso, hacer una modificación constitucional para garantizar el derecho humano al agua. Porque, y además de eso, para establecer en la Constitución, que no lo está, el agua como un bien nacional de uso público. Está en el Código de Agua, ha estado siempre, pero no en la Constitución, ¿de acuerdo? Eso fue rechazado, ¿ya? Sin embargo, el Código de Agua, ya desde su primera modificación, que creo que fue en el 2005, porque una reforma que se ingresó a inicios de los 90, planteó mecanismos para garantizar, para buscar que el consumo humano fuera prioritario, sobre todo en las zonas rurales de Chile, ya mayor dificultad, porque nosotros tuvimos desde muy inicio de los 90 un proceso de privatización del agua en las ciudades, ¿verdad?, las zonas urbanas, pero que fue, voy a decir de alguna manera, exitoso desde el punto de vista de la provisión, ¿no? De la provisión del agua en las zonas urbanas. Chile es un país muy urbanizado, desde el punto de vista de lo que era la recolección y el tratamiento de las aguas, ¿no? Obviamente que lo pagamos todo, digamos, no es que saliera de la nada, digamos. Pero bueno, pero fue, comillas, fue exitoso porque funcionó, etcétera, bien. Pero en la zona rural era distinto, entonces la ley buscó, de alguna manera, garantizar que... Pero esto en los hechos no se cumple. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque exigía la voluntad, en este caso del gobierno de turno. Por ejemplo, hasta la modificación de ahora. Claro, uno podía, la DGA podía intervenir en una cuenca y obtener derechos de aprovechamiento para entregársela a una PR. Hoy día, de acuerdo a la nueva ley de Servicio Sanitario Rural, si es que se inscribe, digamos, en el registro, etc. Una PR, ¿no? Una Comité de Cooperativa Potable Rural. Pero eso no ocurría. ¿Y qué es lo que ocurría? En realidad, ¿cuál fue la solución que se fue buscando ante la situación de sequía que hemos tenido por tanto tiempo? Los famosos camiones aljibe. ¿Cuál era el problema? Los camiones aljibe ni se ha tenido, estos son fondos del Ministerio del Interior, ni se ha tenido control sobre la calidad de esa agua ni la cantidad. De hecho, hay hace un par de años hay no sé cómo se dice jurídicamente, un pronunciamiento de la Corte Suprema para establecer que efectivamente se entregara el mínimo en situación de emergencia, que eran 100 litros por persona. Pero si hoy uno va a las comunidades a preguntar, hay familias que tienen 500 litros a la semana. O sea, eso les alcanza para lavar algunas cosas, con esa misma agua después riegan las plantas, le dan agua a los animalitos, y muchas veces esas personas no se pueden asear
de manera adecuada, porque esta agua que se entrega a un camión de aljibe, eso está ocurriendo en el país. O sea, una cosa puede ser la ley y otra cosa puede ser establecida, digamos, y otra cosa es cómo los mecanismos, ¿verdad?, funcionan para garantizar eso. ¿Y qué ocurre? Que también, dado que en la Constitución actual está establecido el derecho, el derecho de aprovechamiento como un bien equivalente a una propiedad, o sea, como un bien adquirido por las personas que tienen esos derechos de aprovechamiento, desde el punto de vista jurídico tiene una mayor jerarquía que el derecho humano al agua, que no está. Entonces, al final lo que ha ocurrido es que en muchas cuencas se da que hay, en los hechos, plantaciones o actividades económicas que hacen uso del agua y las comunidades que están cerca no tienen agua para poder tener un estándar mínimo, ¿verdad?, de lo que es el consumo como toda persona debiese tener. Entonces, ese es el conflicto que hay, que a pesar de que el Código de Agua mejoró eso, yo no tengo el detalle, pero yo sé que fortaleció la prioridad en el consumo, del consumo humano, y eso es bueno, ¿verdad? Si no está afincado constitucionalmente, sigue siendo débil. Y termino diciendo lo segundo para pasar a otro comentario. El derecho humano al agua, desde el año 2010, la ONU lo consideró como un derecho humano. Antes no se hablaba así, ya valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se entiende, y sobre esto hay planteamientos de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, digamos, de Derechos Humanos, que el derecho humano al agua habilita otros derechos. O sea, o hay otros derechos que pueden ser, de los cuales podemos, únicamente si cumplimos con el derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque si no hay agua, no hay salud, ¿no? El bienestar está muy ligado al acceso al agua. Y así lo establecen diferentes pronunciamientos de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema de los, Fabiola, de los congresistas, bueno, es un tema de debate. Hay congresistas que están a favor de una perspectiva de uso del agua y otros que no. Eso es un debate que el país permanentemente está realizando. Y bueno, yo entiendo que hubo un esfuerzo porque el Código de Agua es un mejor código que el que existía antes, pero esa ley, cómo después se aplica, cómo eso después llega a funcionar en el día a día, cuál es la capacidad que tiene el Estado de Chile, cuál es la capacidad, la fortaleza para poder hacer cumplir esas normativas, a pesar de lo que se legisle o no, más allá de que entendemos que hay intereses que están asociados en algunos sectores particulares porque ya sea que tienen derecho a aprovechamiento, ya sea porque existe una concentración de los derechos en algunas empresas de carácter agrícola, etcétera, etcétera. Pero es una disputa de intereses. Y quiero decir que, bueno, nosotros, a propósito del tema seguramente esto después Carolina lo va a explicar mejor, pero el caso de los APRs es un ejemplo de una ley que por primera vez ellos exigieron, demandaron desde el año 2008, una ley, salió la ley el año 2016, Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Es una ley aprobada en 2016 y que recién hace poco, 2 años, se aprobó el decreto del reglamento, ¿ya? Pero el Estado todavía no ha cumplido con lo que se comprometió, de fortalecer la subdirección de agua potable rural, de servicios sanitarios rurales, disculpen. Y entonces muchas veces está la ley, pero el Estado no tiene la capacidad o no se entrega la herramienta para poder efectivamente cumplir con lo que es. Al punto, hoy día hay un segundo proyecto de ley modificatorio de postergación de entrada en vigencia de la ley por parte de los mismos APR, porque sienten que no están en condiciones y no han sido preparados para enfrentar todas las exigencias que el reglamento y la ley les imponen. Así que bueno, y una última idea. El tema del futuro, es muy interesante ver lo que ha estado haciendo una fundación, que es la Fundación Chile, con otras instituciones, que se llama Escenarios Hídricos al 2030. Ellos han ido construyendo en diferentes cuencas, en la cuenca del Maipo, en 6 cuencas en Chile lo hicieron, entiendo que la de Maule también, una perspectiva de largo plazo de lo que debiese ser el uso del agua a futuro, con una hoja de ruta, etc. Y ellos apoyaban también la reforma que se quería hacer en la última, o sea, en el proyecto de constitucional, pero es muy difícil, ¿verdad? Hasta que no contemos, la ley del Código de Agua no es suficiente para poder acometer
esta idea de lo que es la gestión del agua de manera integrada, de una manera también más, desde mi perspectiva, que debiese ser más democrática, porque hoy día en las organizaciones de agua, quienes tienen mayor poder de decisión es quien concentra más derechos de aprovechamiento, digamos. Está dado de esa manera, y no necesariamente en función del bien colectivo o del mayor número de personas que deben ser cubiertas con esa agua que está en la cuenca. Gracias, Fernando. Gracias. Vamos a seguir con 3 preguntas más. Yo creo que por el tiempo no va a alcanzar para otra ronda más. Así que también les pido a los participantes resumir un poco la pregunta o reflexión. La primera pregunta la mandaron por el chat. La hizo Felicia Lucero, que dice, buenas tardes, mi consulta es qué está pasando con el uso del agua en Chile en la hidroeléctrica. Y la palabra la había tomado Juan José Marchant y luego Rafael Enrique. Adelante, Juan José, no sé si estás por ahí. Sí, estoy aquí, Ya. buenas tardes. Muchas gracias por la instancia. Mi consulta es si para la gestión de las cuencas y hacer proyecciones y modelos hidrológicos, conviene más enfocarlo de forma, o sea, con autoridades regionales, es decir, dar más autonomía regional para manejar esos temas o algo más centralizado a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Rafael. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Entonces, hace muchísimo que yo no hablo español, pero si no entienden bien, pueden me preguntar. Yo soy de Brasil y ya viví en Chile y estudié en la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, y un amigo compartió en Instagram de la escuela y me interesó para hablar con ustedes y conocer más. Y solo una pregunta. Muchas de las dudas que yo tenía en la cuestión de Sara, creo que Fernando contestó muy bien. Pero si yo entendí bien, hay dos cosas que se pasan en Chile, que sería la mal utilización de los recursos hídricos y la cuestión ¿cómo yo puedo decir? La prevalencia del privado en lo social. No sé si entendí muy bien si es esto, pero mi pregunta es, por la utilización, el problema, ¿hay fiscalización y la legislación que hay en Chile es buena para proteger los recursos? Y la cuestión de la prevalencia del privado en lo social. Es solo un cambio de legislación que puede garantir a las personas más pobres el agua. ¿Es esto? Sí, yo comprendí bien y gracias por me permitir estar aquí hablando con ustedes. Muchas gracias. Fernando, tenemos una pregunta más por el Podemos chat. dejar, es que son varias. Ok. Ser que, Ok. Veamos Veamos la si consulta alcanzamos. sobre si se pagan los derechos de agua o no. Sí, exactamente. Parte por Así eso. que adelante, Fernando. No, los derechos de agua, bueno, en realidad todos los análisis que uno puede hacer obedecen a un contexto histórico determinado, digamos, ¿no? Las normas que tenemos y todo, alguien mencionó por acá cómo se habían aprobado, bueno, las bases de la actual Constitución, así también como otras leyes que se llamaron como especies de leyes estructurales que se generaron en los 80, hasta incluso una ley de educación que se firmó en el año 90 antes de entregar el gobierno. Bueno, pero lo que no se paga. Inicialmente las personas que adquirieron derechos lo hicieron inscribiendo en un registro, sin necesidad de pagar. O los tenían o los inscribieron. Y por lo tanto se hicieron dueños o propietarios de ese derecho de aprovechamiento, ¿verdad? Sin necesidad de pagar por ellos. Como esto se realizó en una época en que había poca información para mucha gente,
Habían, por ejemplo, personas que ocupaban el agua de una fuente superficial y creían que era de ellos porque la ocuparon y sus abuelos y sus bisabuelos la ocuparon y creían que eran de ellos. No, pues alguien las inscribió y después eran de esas otras personas. Pero eso ya ocurrió ya hace varias décadas, ¿no? Entonces como que no se discute mucho ese tema. Hay una investigación muy interesante, que no me acuerdo ahora de los nombres de las periodistas, de dos periodistas, hicieron un estudio sobre toda la discusión que hubo para la elaboración del Código de Agua y también el debate constitucional que hubo, porque usted en el artículo de los derechos, en la Constitución, creo que es el artículo 19, si no me acuerdo, hay un inciso referido a el derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento. Entonces era un tema muy discutido porque se entendía que tener el uso del agua significaba tener un bien económico también. Por lo tanto, no se paga, salvo que esa persona que es propietaria y que la inscribió y que hoy día, antes no era así, hace unos años atrás, hay un registro de eso, que es público, esa persona lo puede vender. Entonces ahí sí obtiene un bien económico, viene un pago, pero ya es adquirido por un tercero. Y eso puede ser cualquier persona, nacional, internacional, del tipo que sea. Entonces, primera cosa, eso es lo que pasa con los derechos. El derecho de aprovechamiento te da, según la Constitución, la potestad para hacer lo que quieras con esa agua. Puedes usarlo un día para una cosa, mañana para otra, venderla, evaporarla si quieres o hacer lo que quieras, por sobre cualquier otro uso. Por sobre cualquier otro uso. ¿Cuándo puede ser impedido eso? Cuando el Estado, por vía de alguna de las normas que hay, entre ellas el Código de Agua, decide intervenir y tiene que indemnizar a esta persona, dado que quiera resguardar un bien como es el bien del uso del recurso humano al agua, digamos, del acceso humano al agua, lo puede hacer. El Estado puede expropiar, pero eso generalmente no lo ha hecho ningún gobierno. Yo recuerdo que el director de la DGA en el gobierno de Piñera, ahí en la misma zona de Petorca, hicieron el intento por adquirir derechos de agua, e hicieron ofertas, ¿verdad? Algunos de los productores que había, ofertas de pagar por él, pero eran tan caros, y a pesar de que eran caros y que el gobierno, el Estado, pagaba para comprar esos derechos, no los quisieron vender. O sea, es un bien que tiene, que incluso le da valor a las empresas que invierten en alguna actividad productiva, generalmente agrícola. Después, sobre la pregunta de la gestión de cuencas, bueno, ese es un tema muy interesante para debatir. No sé quién fue quien lo preguntó, creo que fue Juan José, el tema de perspectiva regional o perspectiva nacional. Bueno, Chile está en un proceso de descentralización que ha sido gradual. Hay muchas funciones o muchos aspectos que los gobiernos regionales hoy día, ¿verdad?, no tienen que no se les ha entregado la atribución, muchas atribuciones que tienen, pero hay otras que no tienen. Y hasta donde yo sé, no tienen atribución los gobiernos regionales, ¿verdad?, para ellos dirigir la gestión de cuencas. No obstante, lo que yo puedo conocer de algunas experiencias es que los gobiernos regionales han venido trabajando en la conformación de entes articuladores para poder generar, ¿verdad?, en el futuro seguramente simular lo que pudiese ser un consejo de cuenca. Pero hasta donde yo sé, ellos no tienen la atribución de hacerlo. ¿Cómo es mejor hacerlo? A mí me parece que más que poner foco en la región, y la región es muy importante porque obviamente que la región tiene que tomar decisiones sobre su desarrollo, qué es hacia dónde quiere ir, cuáles son las prioridades que quiere hacer con su territorio y con el agua. Sin embargo, me parece que lo más relevante es la gestión de cuenca, ¿no?, o la gestión integrada de recursos hídricos, como se le llama. Pero hoy en día, a pesar de que hay planes de información que se han ido avanzando, hoy día el MOP tiene mucho más información y se ha construido en diferentes cuencas, se han hecho diferentes estudios, la gobernanza de eso es lo que no está resuelto. ¿Cómo se gobierna el agua en la cuenca? Y es algo que buscaba resolver el texto anterior, que hemos mencionado, el texto constitucional, que no lo resuelve y que tampoco está resuelto en ninguna ley hoy, ¿ya?, que permita distribuir de manera equitativa, equilibrada, en función de los intereses colectivos, el agua de cada una de las cuencas. Finalmente, ¿qué pasa con el agua de las hidroeléctricas? Yo no conozco mucho ese tema. Lo que sí sé que son derechos de agua, digamos que se aprovechan en las partes del país que esto es posible, digamos, pero que siempre vuelven al cauce, ¿no?
vuelven a su cauce original. Uno podría decir, por ejemplo, el caso más emblemático, quizás mi opinión es negativa respecto a este proyecto, que es un proyecto hidroeléctrico más complejo, e incluso demasiado disruptivo, es el del Alto Maipo, que lo que hace es tomar agua del Maipo, la pasa por un túnel, digamos, y la devuelve al cauce del río Maipo, pero es una cosa, en una zona que hoy día la región metropolitana tiene un 40% de déficit respecto a un año normal. Entonces, a pesar de las lluvias que cayeron, que nos dieron un respiro. Pero el agua de las hidroeléctricas se reconoce hoy día que, bueno, vuelven de alguna manera al cauce, aunque obviamente pueden afectar, ¿verdad? Desarrollo, porque uno normalmente capturan el agua en un lugar y por lo tanto afectan los ecosistemas que están de los ríos, que es un tema del que no hemos conversado, que seguramente más adelante van a conversar, que es que nos hemos acostumbrado a hablar tanto desde el punto de vista de la utilidad económica del agua, que se nos ha olvidado que hay un tema que es previo, que es el de la naturaleza, de los ecosistemas naturales, y la importancia que estos tienen. Los ríos en Chile están prácticamente todos intervenidos, por lo menos en la zona central, salvo, entiendo yo, por ejemplo, que el río Achigüeno, que está en la región del Maule, de Linares hacia la cordillera, que es un lugar muy privilegiado, que no tiene, hasta por lo menos hasta llegar a Linares y un poco más allá, no tiene una intervención de una hidroeléctrica, que se intentó instalar y se detuvo ese proyecto. El resto, la mayoría de los ríos tienen intervenciones de todo tipo, con puertas, embalse, hidroeléctrica, etc. Gracias, Fernando. Mire, tenemos 20 minutos más. Yo no sé si alcanzamos algunas preguntas más, Fernando, si es que hay alguna pregunta más. Sí, o algún comentario. Si o algún comentario, también hablemos, alcanzamos un ratito más. Así que adelante. Dejamos la palabra abierta. No sé si a Rafael le respondí la pregunta, porque se me fueron algunas cosas cuando él preguntó. Ahí dice que sí. Ya. Bueno, ahí la presentación tiene información de informes de los últimos 2 o 3 años, que son todos de carácter gratuito y se pueden descargar, ¿ya? El informe más reciente desde el Estado de Chile es el de la Mesa del Agua del gobierno anterior, del gobierno de Piñera, creó una mesa, y hay bastantes cuestiones muy coincidentes, ¿no? que me parece que muestran que estamos en una situación muy compleja de crisis, ¿no? Veo que hay algo en el chat que escribió Sara. Dice, los recursos de los estados latinoamericanos son escasos, hay un tema económico, puede haber planes, pero su implementación no está presente. Claro. Claro, también de que hay nuestra legislación. En Brasil todos los recursos hídricos pertenecen al Estado, y el Estado otorga el uso, pero hay una contrapartida. Nuestra legislación no es mala, pero le falta fiscalización. Claro. Claro, los recursos son escasos, pero el problema que estamos teniendo nosotros con el agua es que la economía chilena no ha logrado desacoplarse en su desarrollo y en su crecimiento al consumo del agua. O sea, cada vez que nosotros producimos más bienes, sobre todo porque son bienes de carácter primario, por ejemplo, si sacamos concentrado de cobre para producir cobre, aunque aquí voy a tener que rectificarme un poquito también, gastamos más agua. Ahora, la gran minería afecta a los ecosistemas en la cuenca alta y afecta a los glaciares. Y hay todo un debate ahí sobre cómo la gran minería, incluyendo Codelco, interviene en los glaciares y afecta a las fuentes de agua. Pero en general, la minería estaba haciendo algo que no se preveía hace 20 años. Está sustituyendo el agua dulce por agua de mar, en parte de sus procesos, y está teniendo un alto nivel de reutilización del agua, la gran minería. Eso no quiere decir que no impacte sobre el agua dulce, porque igualmente en su instalación hay una afectación a los glaciares. Ustedes se acuerdan del proyecto que estaba en Atacama, que finalmente fue detenido, de extracción de oro, porque estaban afectando directamente a los glaciares. Y sin embargo, la agricultura chilena es más fuerte, porque todo lo que se exporta ahí es exportación de agua. Nosotros somos los grandes exportadores de agua. En la medida en que sigamos creciendo y produciendo,
y no sepamos desacoplar que cada unidad que producimos signifique más agua, si no logramos hacer eso, entonces van a aumentar los problemas que tenemos. Y eso requiere investigación, requiere aumentar la eficiencia del agua. O sea, el hecho, por ejemplo, que un 25% del agua que produce Aguas Andinas en la región metropolitana se pierde en algunos APR, yo sé que alguien puede sentirse por esto, pero se pierde el 50% del agua entre que se produce y lo que se produce y lo que se factura, ¿no? Y por lo tanto, el país necesita, ¿verdad?, tomar una cultura distinta del agua, aprender de que tenemos que hacer un uso mucho más eficiente, de que tenemos que reusar el agua. En muchos países el nivel de pérdida de consumo humano, aunque yo sé que la industria más importante es la agrícola, es del 6%. En Israel, en Holanda, en diferentes países, las personas han incorporado el uso del agua de una manera distinta. En Chile, reitero, es del 25-30% la pérdida entre lo que se produce y lo que se consume. Entonces, son relaciones con el agua que nosotros tenemos que ir cambiando con el tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo proteger la naturaleza, porque seguramente en estos días de fiestas patrias, la mayor parte de la gente se va, las que viven en las zonas urbanas, se van a descansar a zonas, no sé si todos, pero una parte importante, salen a descansar a las zonas rurales. Y ahí están los APR, se ven súper estresados porque tienen que entregar agua, igual que en el verano, a toda esta comunidad que llega. Pero bueno, cada día están con mayores problemas para poder entregar agua a las demandas que tienen, ¿no? Entonces, todo un tema ese. Y bueno, la inversión, a pesar de que aumenta, es insuficiente. A mí me parece que el agua está en el desarrollo, está en el eje central del desarrollo que puede tener un país. Si nosotros no logramos resolver estos problemas, con el paso del tiempo va a tener muchas dificultades, incluyendo las ciudades medianas y las ciudades grandes. Y no está lejos el día que en algún momento en ciudades como Valparaíso, aunque en algunos sectores yo sé que otras veces se ha generado restricción, o en la región metropolitana tengamos restricción de consumo de agua. Fabiola. Sería bueno tal vez hacer unos más talleres, no sé, para que la gente aprovechara mejor el agua, o en los colegios, insistir con el asunto, porque aunque nosotros seamos como el 2% de que gasta agua potable, pienso que tal vez sería necesario también informar más a la gente de todo el agua que se pierde, y recalcar que nos reguemos a las 12 del día, no sé, son medidas un poco mínimas, pero tal vez puedan ayudar un poco. Ayudan bastante, Fabiola. Mira, hay un mito que no se comenta, y para quienes vivimos en la región metropolitana, que no sé, que ahora recién se está comenzando a discutir públicamente. El año 2020, espero no equivocarme, pero ahí después lo podemos rectificar, cuando estuvimos a punto de quedar sin agua, en parte de la región metropolitana, las personas que vivimos acá tenemos el argumento de que el consumo humano a nivel global y a nivel del país hay gente que dice 6% del consumo, ¿no? Porque el 80% es la agricultura, el otro una parte minería, industria, 6%, hay gente que habla que hasta el 10%, pero resulta que la región metropolitana no es así. En la cuenca del Maipo, el porcentaje de consumo del agua depende del porcentaje disponible. Me explico. Un año seco, de menos agua, ha debido funcionar un convenio de traspaso del agua de la agricultura para el agua de consumo humano, si no la región metropolitana o la ciudad de Santiago se queda sin agua para consumo humano. Y cuando ocurrió eso en el año 2020, puedo equivocarme un poco, el porcentaje del consumo de la cuenca que ocupó la ciudad de Santiago fue entre el 70 y el 80% del agua. O sea, entre el 70 y el 80% de la cuenca se ocupó en el consumo humano. Claro, estamos hablando de una ciudad de 7 millones de habitantes, donde hay actividades productivas, pero también de consumo humano. Entonces, es un concepto relativo a la cuenca. En términos generales, estamos de acuerdo, ¿no? 6, 10% consumo humano, 80% agricultura, es verdad. Pero cuando uno tiene
la situación que tenemos hoy en día, donde el cambio climático altera la precipitación, altera la acumulación de agua, empieza a cambiar la distribución del agua, entonces ya el consumo humano, que hay que garantizarlo además, empieza a adquirir una mayor relevancia en los porcentajes, porque el global disminuye, ¿no? Del agua que había. Entonces, hay un informe que nunca se publicó, nunca se hizo público, que hizo Aguas Andinas, en que mostraba la situación en la que llegamos a estar. Por eso es que después de ahí construyeron unas baterías de más de 300 metros de profundidad, tienen esos pozos, para llegar a napas de agua subterránea que van a funcionar en caso de emergencia, que creo que están hacia la zona sur de Santiago. No sé si es por ahí por La Pintana o Puente Alto, más allá. O sea, los riesgos están. Tal vez también restringir un poco el consumismo, ¿no? Claro, bueno, hay gente que dice que en realidad el problema que tenemos es del modelo de desarrollo y de consumo. Lo que ocurre es que cuando uno ve las tendencias que hay a nivel global, los países, por ejemplo, países como China, que tenían un porcentaje importante de pobreza por muchas décadas, tomaron la decisión de generar un mayor nivel de bienestar para su población, y eso significó aumentar el consumo de una manera brutal, digamos. No sé brutal, aumentar el consumo para llegar a un estándar de vida que ellos mismos vieron que era importante para su población. Y como estamos hablando de más de 1.000 millones de habitantes, con ciudades pequeñas que tienen 10 millones de habitantes, entonces cualquier cambio en el consumo tiene un impacto en la economía global, y esos países continúan con el modelo de desarrollo que tenemos hoy día, que es de consumo, como dices tú, es de consumir, y cada elemento que nosotros consumimos tiene su huella hídrica detrás, y por lo tanto produce a la larga un estrés, ¿verdad? Que tiene un impacto, ya sea en el agotamiento de ese recurso, en la contaminación, etcétera, porque estos procesos lamentablemente este crecimiento no va acompañado de una economía, de un sistema de recuperación, de reuso, de limpieza del agua, ¿no? Entonces al final lo que se produce es un estrés, y tenemos muchos lugares donde acá mismo, a la salida de Santiago, por ejemplo, en la zona central, desde hace ya 20 años, la DGA viene detectando el aumento en la concentración de nitrato de las aguas subterráneas. Y hay varios APR que, teniendo agua, por la calidad del agua que es mala, no pueden, y por lo tanto, ir con camiones alquiles igual, porque es muy cara la inversión que tiene que hacer el Estado para poder poner una planta desaladora, y al final la salmuera que sale de ahí tampoco tienen a dónde tirarla. Y uno diría, bueno, saquemos agua del mar, pero llevar el agua desde la costa hasta el interior del valle requiere mucha energía. Esa energía hay que pagarla. Y esa energía, si usas petróleo, estás contaminando, yendo contra uno de los objetivos de no emisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un tema tan sencillo. Gracias, Fernando. Mira, yo creo que por el tiempo vamos a quedar en deuda con una pregunta que hizo Claudia, pero más adelante vamos a volver a trabajar la cuestión, lo que es la cuestión hidrológica en el desarrollo regional, así que yo creo que va a estar más adelante. Y quería darle algunas informaciones antes de cerrar el módulo. Ya se le mandó a sus correos la presentación que hizo Fernando, le pido que lo revisen. Las y los participantes que estén acá, que no se inscribieron en el Drive y hayan encontrado por otros canales este espacio, les pido que me puedan enviar un correo, lo puse en el chat, para poder integrarlo a la cadena de correo e ir mandándole las presentaciones y lo que vayan entregando los expositores. Agradecerle la participación, agradecerle a Fernando. Muchas gracias por esta gran conversación que tuvimos, y nos vemos, les digo de inmediato la fecha, en la próxima sesión,
que será el 28 de septiembre, Agua Potable Rural en Chile, desafíos para la sostenibilidad, que estará exponiendo Carolina Carrasco. Así que les pido por favor también de que sigamos en el próximo módulo. Ya están, por supuesto, también permitido integrar a nuevas personas que estén interesadas en el tema. Nos van avisando y ahí los vamos integrando. Fernando. Muchas gracias. Solamente agregar que Carolina Carrasco, además, es presidenta de la Asociación Gremial de Agua Potable Rural de Melipilla. Una Así asociación es. creada a principios de este año, que es donde se juntaron un grupo de APR y que ha sido una experiencia muy bonita, muy exitosa. Yo la conozco de cerca, digamos, esa experiencia, porque muestra cómo ahí la asociatividad también es un elemento clave para poder enfrentar estos temas. Hay varias preguntas ahí. Yo voy a ir participando en la escuela, pero se las vamos a hacer a los demás. Sí, sí. Muchas Y ahí gracias. trataremos de responderla. Tareas para la casa. Sí, ahí también va a quedar para los otros expositores y estoy seguro que Fernando también va a estar en las próximas exposiciones y tratando de comentar también, pues así que ahí tal vez podemos meter una que otra pregunta camuflada que quede en la primera sesión. Participando, no, participando. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense.